Ya regresamos en Cadena Nacional, continuamos la conversación y lo hacemos tomando contacto con la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya y además miembro del comando de Daniel Jadue. Está junto a nosotros Ana María Gasmuri. Anita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Vicky, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien en estos días intensos, estos últimos días de la campaña, ¿cierto? Por la primaria, pero muy entusiasmada, muy contenta de estos días de recorrer diferentes territorios, conectar y conversar con mucha gente. Así que la verdad es que llena de esperanza y de ilusión con estas primarias, que por lo demás hay que decirlo, ¿no? Sí. Tenemos dos tremendos candidatos de la centroizquierda, centro de la izquierda, a potentes candidatos que sin duda estoy segura que de ahí va a salir el próximo presidente de Chile, así que de verdad que estoy muy, muy contenta. Dos candidatos de gran talla y que representan el pensamiento de este sector, así que de verdad muy entusiasmada con esta posibilidad. Y además, como decías tú, días intensos, días de muchas declaraciones, días además que la recta final ya se avecina y por lo mismo queremos comenzar realizando declaraciones justamente de tu candidato, ya que tú estás en ese comando, Daniel Jadue. Quiero que la revisemos y la comentamos a la vuelta. Ha dicho que sería partidario de legalizar las drogas como una estrategia escalonada, justamente como una estrategia para quitarle el negocio a los grupos narcos. ¿Legalizar, por ejemplo, la cocaína y la pasta base, Daniel Jadue? En una fase posterior sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado, de tal manera de poder anticipar el consumidor conflictivo, pero además ocupar la plata que hoy día se vota en la guerra contra el narco, que es una guerra fracasada, que va a cumplir 50 años y que los creadores incluso hoy día ya asumen que es una guerra fracasada. Yo preferiría que esa plata fuera a prevención, a más desarrollo de cultura, de artes, de deporte y a rehabilitación, que es lo que en este país nunca se ha hecho. Ahí están las declaraciones de Daniel Jadue en este último debate y yo quería preguntarte, Anita, ¿qué pasó ahí? ¿Se explicó mal Daniel Jadue? Lo digo particularmente además por lo que tiene que ver con la pasta base, porque él ha salido durante esta jornada a aclarar esos dichos. Sí, más que se explicó mal, yo pienso que tiene que ver con el formato de entrevista, que nos da el espacio para profundizar cada uno de los temas. Cuando hablamos de política de droga, es un tópico completo que tiene muchos matices, muchas aristas. Aquí se tocaron dos cosas a la rápida y a veces ocurre que esa falta de contexto permite a veces sacar frases o mal entender algunas declaraciones. Entonces, yo quiero partir como refiriéndonos a estas declaraciones. Esto se enmarca dentro de una propuesta de política de drogas muy generada a partir de un equipo multidisciplinario en que está presente el mundo médico, científico, de las ciencias sociales, ¿cierto? De las leyes. La verdad es que de todas las áreas del conocimiento se construye esta propuesta, que viene a ser una propuesta de lo más moderno, de lo más actualizado que podemos encontrar desplegado en las propuestas regulatorias actuales. Entonces, para ser muy claros, ¿qué es lo que plantea esta propuesta? La legalización del uso del cannabis, tanto para uso medicinal como para uso adulto, uso recreativo adulto, y sus 3 vías de acceso. Lo que ha planteado y lo que no se alcanzó a explicar en más profundidad, que también esto está acompañado de una política fuertemente educativa, preventiva y de gestión de riesgo y reducción de daño. Y esta es la política moderna que se aplica en países como Portugal, como República Checa, como los Países Bajos, como Suiza, con grandes resultados. Entonces aquí no hay que asustarse cuando hablamos de descriminalizar las otras sustancias gradualmente, de manera de brindar acompañamiento a quienes requieran atención de salud por consumo problemático de estas sustancias. Y eso es lo que se habla de una perspectiva de reducción de daño, buscar de qué manera una política sanitaria busca que las personas que consumen estas sustancias se generen el menor daño posible y sean asistidos por el Estado, en vez de ser encarcelados, en vez de ser criminalizados. Entonces, esa es la propuesta en su mayor complejidad que hay que entender. De ninguna manera, Vicky, se trata, se ha querido de plantear, ¿cierto?, de que se trata de poco menos que promover el uso de la pasta base, por favor. Sabemos que los grandes problemas que tenemos en nuestras comunidades vulnerables, en nuestras poblaciones, es justamente la pasta base. Y es buena esta propuesta va en esa dirección. Es bueno hacer esa aclaración porque, claro, la gente que escuchaba durante la jornada de ayer este debate, o que seguía, que lo estaba viendo, el debate de Anatel, bueno, que quizás quedó con esa impresión. Por lo mismo, sabemos, Daniel Jadue ha salido a aclarar estos dichos durante esta jornada, tú también estás contribuyendo en esa línea, pero para la gente que se quedó quizás inicialmente con esa imagen, ¿cómo podríamos acercarla entonces a esta explicación? Porque ahí hay un tema comunicacional que también debe estar impactando. Claro, y bueno, yo invito, nuestra propuesta está plasmada en redes sociales, están dando vuelta las gráficas en que explican en detalle cada uno de estos pasos. Entonces, en tratar de aislar un componente y explicarlo en sí mismo fuera de ese contexto, la verdad es que no es adecuado. Entonces, para la mayor claridad,
de ninguna manera se trata de fomentar estos consumos, ni mucho menos, sino de darle la ayuda sanitaria a las personas que lo necesitan. ¿Qué tenemos hoy día? Por ejemplo, tenemos un joven, un adulto joven, un estudiante, un trabajador, un obrero, que es sorprendido consumiendo pasta base en la calle, es encarcelado. Y dime tú, desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de la ayuda que el Estado le tiene que brindar, ¿tú crees que encarcelándolo va a lograr realmente ayudarlo, estigmatizándolo, haciendo de esto algo vergonzoso? Eso se trata cuando hablamos de descriminalizar, es de empezar a dejar de lado los prejuicios para tratar a las usuarias y usuarios de drogas con el respeto que merecen desde una perspectiva sanitaria. Entonces, a eso es lo que se refiere el candidato Jadwe, justamente para hacernos cargo de la dramática situación que tenemos en nuestras poblaciones con el consumo de sustancias como la pasta base, es que es necesario avanzar en estas políticas. ¿Por qué lo digo, Vicky? Porque esto no se dice en el aire. Si pensamos en Portugal, hace más de 20 años que Portugal tomó la decisión, siendo presidente Antonio Guterres, que hoy día es el actual secretario de Naciones Unidas, ¿cierto? Tomó la decisión, que fue súper polémica en ese momento, de descriminalizar todas las drogas. Ellos tenían una grave crisis de muerte por sobredosis. Sí, o sea, de hecho, perdón, incluso la heroína también quedó dentro de ese listado. Exacto. Exacto, y no, es más aún, o sea, había programas de atención de sustitución de heroína. ¿Y cómo fue la experiencia en Portugal? Exitosísima, exitosísima. Entonces, eso es lo que hay que entender. Bajó en un 60% el consumo de heroína y cocaína con estas políticas. Entonces, no hay que tenerle miedo cuando la perspectiva es esta sanitaria que estamos planteando. Y esto fue acompañado de educación, prevención e incluso con un programa de subsidio al empleo. Es decir, si tú eres un empresario que le va a dar empleo a una persona que tiene problemas de consumo problemático, el Estado te financiaba parte de ese sueldo para ayudar a integrarlos. Entonces, de eso estamos hablando, Vicky. Aquí entonces un poco más de seriedad cuando realmente queremos mostrar una perspectiva que va a ver, porque lo que tenemos hoy día es el peor de los mundos. Lo que tenemos hoy día es que la droga campea en nuestras poblaciones, que está el control está en manos de los delincuentes, los narcotraficantes, poniendo en riesgo la salud, ¿cierto?, de las y los usuarios, porque ni siquiera saben la calidad de lo que están usando, el daño que les genera, el costo que eso tiene. Entonces, tomar este problema de salud pública y que el Estado entre a controlar y a acompañar, digamos, desde esta perspectiva de respeto a los derechos humanos y de salud. Para entenderlo bien, esto tiene más que nada un enfoque sanitario y no un enfoque penal, que es lo que tradicionalmente más conocemos, lo que hemos tenido más como experiencia y que es lo que además vivimos en los países más cercanos a nosotros. Eso es. Y mira, fíjate que en Portugal los resultados que hubo es que la población carcelaria que estaba presa por drogas bajó del 75% al 45%. O sea, además baja la criminalidad asociada cuando empezamos a arrebatarle este mercado a los delincuentes, y es el Estado, un Estado un poco más protector en ese sentido, el que acompaña y ayuda a quienes tienen estos consumos problemáticos. También es necesario señalar que la inmensa mayoría de las personas que consumen sustancias no tienen consumos problemáticos. Los problemas vienen básicamente por la adulteración de las sustancias, por la mala calidad de las sustancias que están en manos del narcotráfico. Entonces, un poco de rigor. Esto que se está planteando aquí es lo que están haciendo países, como ya decía, Portugal, República Checa, Países Bajos, Suiza, Oregon en Estados Unidos. Acaba de despenalizar también, el primer estado que despenalizó el porte de pequeñas cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina. O sea, créanme que son las soluciones que se están avanzando allí donde las crisis por sobredosis de drogas, particularmente de origen opioide, están devastando a las comunidades. Y justamente tenemos que adelantar nuestras situaciones. Hoy día no tenemos la heroína, nosotros como un gran problema, pero sí muchas sustancias sintéticas que están generando un grave daño. La perspectiva es educación, prevención, acompañamiento, un Estado que acompaña en vez de castigar. Yo quería preguntarte además también respecto a otras declaraciones, de Cristóbal Cuadrado a través de las redes sociales. Hubo una polémica ahí, lo revisamos justamente aquí en pantalla. Dice lo siguiente: insistir en terapias sin base científica, relativizar el rol de la comunidad médica y legalizar la pasta base. No hay salud. Y esto, bueno, tuvo un tremendo eco, y de hecho tú misma le contestas y le dices lo siguiente: lo dice el autor del informe del Colmet en contra del cannabis, en el cual afirma que no se necesita legislar porque nadie se va a la cárcel por consumir, sino por traficar. En este sentido, este proyecto de ley no es necesario, refiriéndose al cultivo seguro, y ahí pones mentira. Y adjuntas además... Y pongo mentira, y adjunto pantallazos de recortes de prensa que da cuenta del encarcelamiento de personas que usan cannabis, incluso con fines medicinales. Por lo tanto, esta persona, Cristóbal Cuadrado,
que es autor del informe del Colegio Médico, que dice dos cosas. Sí, dice que el cannabis no sirve. Increíble, o sea, todos los países desarrollados están equivocados. El cannabis no sirve, eso dice. Y dos, dice que el consumo está despenalizado, por lo tanto en Chile lo que se van presos son los traficantes y no los usuarios. Mentira, eso no es cierto. Decir eso es faltar a la verdad. Decir eso, Vicky, es una falta de respeto para las cientos de usuarios y usuarios que hoy día están enfrentando la justicia. Déjame decirte que solo de Fundación Gaia estamos acompañando 120 procesos judiciales de pacientes que, a pesar de tener su receta médica, fueron tratados como delincuentes, fueron tratados como traficantes. Entonces, lo que dice el señor Cuadrado es gravísimo, porque él se está haciendo cómplice de la violación de derechos humanos que sufren hoy día las y los usuarios de cannabis, y el informe del Colegio Médico fue un aliciente para esta persecución al negar el uso medicinal del cannabis y desinformar. Entonces, yo a esa persona que hace un cuestionamiento tan banal, porque ¿qué está diciendo? Está criticando el uso de medicamentos, ¿cierto?, de que se realizó en la comuna de Recoleta. Sí. Medicamentos que además fueron ocupados en la clínica Indisa, y no nos confundamos, esos medicamentos sí están aprobados por el Instituto de Salud Pública bajo el artículo 99 del Código Sanitario. Por lo tanto, decir que no están autorizados es mentira, están autorizados. Oye, entonces, me parece que hace esta banalización y hace esta banalización con el tema de la puesta base cuando él es un médico. Por favor, ¿cómo un médico no va a entender de perspectivas de gestión de riesgo y reducción de daño? Esto es mañoso, antojadizo, pero al señor Cuadrado ya lo conocemos. Ya sabemos que en el fondo se instala en una vereda política que se dice progresista, pero su mirada es totalmente conservadora y alejada de la evidencia científica. Anita, y por eso le hace muy mal al Colegio Médico. Y por último, señalar que es correcto decir que el Colegio Médico es un gremio, no es una sociedad científica, y eso no es faltarles el respeto, sino que eso es decir lo que realmente son. Entonces, las tres afirmaciones que hace el señor Cuadrado son mala leche, desinforman intencionadamente, y me parece que es la política sucia de la cual justamente estamos cansados. Anita, entonces yo le voy a agregar otro pelo a la sopa también de declaración de Cristóbal Cuadrado, y que dicen lo siguiente, también a través de las redes sociales, también a través de su cuenta de Twitter. Dice, así que los mismos lobistas de Tayacán y Auscan están detrás de la política de drogas de Jadwe. Ahora se entiende todo, la narcopolítica encuentra su camino. Todo, o sea, muy progre. ¿Cómo tomas tú estas palabras? Tú te das cuenta que estas personas se suponen que son las que con las que tenemos que trabajar a partir del 18, porque vamos a tener que trabajar en conjunto. Él pertenece al equipo de Gabriel Boric. Es lamentable que esté sembrando esa mala leche y desinformación, justamente, Vicky, cuando lo que se está proponiendo desde el programa Daniel Jadwe es una legalización con control estatal, justamente para que esto no dé pie a la creación de un mercado ficticio. Estamos hablando que se prohíba la publicidad, estamos hablando de fijación de precios, todo lo contrario de un negocio. Todo lo contrario de un negocio. Entonces, un poquito de rigor, conocer las propuestas, ¿no? Estamos proponiendo un modelo justamente fuertemente regulado por el Estado, porque no queremos que pase lo que ocurre en algunos estados de Estados Unidos, donde se ha liberalizado al extremo, con publicidad, ¿cierto? Como atrayendo al público. Eso justamente es lo contrario de lo que queremos en Chile. Y ojo, perdón, porque el señor Cuadrado sigue insistiendo como en estas confusiones. El foco principal de la política de drogas que propone Daniel Jadwe es el respeto al derecho personal y derecho colectivo al autocultivo, mismo a lo cual el señor Cuadrado se ha opuesto tenazmente. No nos olvidemos que él fue de los que estuvo en contra de que se permitiera el uso medicinal del cannabis vía autocultivo. Entonces, él es el que no está de acuerdo con las vías que son alejadas a la industria. Por lo tanto, él está defendiendo intereses corporativos, no justamente quienes proponemos una ley con fuerte control estatal y que garantiza el derecho de las libertades personales y colectivas. Así que un poco de honradez política y científica, pero ya sabemos que no la vamos a encontrar en personajes como él, ya lo conocemos. Entonces, en fin, y vuelvo a señalar, yo lo señalo a él como responsable de la crisis de derechos humanos de los usuarios de cannabis en Chile por los informes desinformados que incluso han sido utilizados para capacitar a las policías. Imagínate qué grave. Es que lo curioso y lo complejo, Anita, aquí es que, claro, él es parte también del equipo de Gabriel Boric, entendiendo lo que puede pasar después de esta primaria, pero existe la posibilidad también de que, bueno, sea cualquiera de estos dos candidatos, Daniel Jadwe o Gabriel Boric, en caso de que sea Gabriel Boric, van a tener que conversar, me imagino, con él. Y bueno, con el propio Cuadrado, me refiero en torno a estas materias. Por supuesto, ahora tendremos que conversar con el equipo de políticas de droga de Gabriel Boric, con los cuales tengo también la mejor relación, los conozco. Yo pasé por ahí, por el Frente Amplio, hice mis aportes, por algo no estoy ahí hoy día y estoy en esta otra vereda, pero en el fondo lo que venimos proponiendo, mira,
Y con lo que nos vamos a encontrar, Vicky, es que probablemente la propuesta que venga de la Comisión de Drogas del equipo de Boric termine siendo muy parecida a la nuestra, porque es la sensata, es lo que corresponde, y sabemos que hay consenso en aquello de una mirada actualizada con base en el respeto a los derechos humanos y a la salud pública. Bueno, y si te llevo ya a materia política pura y dura, ¿cómo has visto tú este proceso antes de las primarias, lo que va a ocurrir el 18 de julio, que nos tiene además también a todos atentos, además con esta serie de debates que hemos podido presenciar? ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar esa jornada? ¿Cómo ve además la participación, entendiendo lo que pasó al menos durante esta última elecciones, con la segunda vuelta de los gobernadores, que fue un poquito más baja? ¿Qué crees tú que pase en esta próxima instancia? Es difícil adelantar cuál va a ser el nivel de participación. Yo pronostico que va a ganar Daniel Jadwe con holgura. Es mi sensación de estar en terreno, de acompañarlo, de ver verdaderamente como este fervor popular que despierta. De alguna manera logra reconectar con este sueño de dignidad, con este sueño de un Chile generoso, amplio, que tenga el foco puesto en el bien común, y eso es lo que se ha reflejado en esta candidatura, y de verdad que ha sido autogestionada, más de 1.200 comandos espontáneos que se han formado para apoyar esta candidatura que nace de las bases. Aquí también terminar con el mito y con acudir a este temor pinochetista, anticomunista, ¿cierto?, que quedó como tan heredado desde ahí. Decir que esta candidatura es mucho más allá que la candidatura del Partido Comunista. Acá hay diferentes orgánicas políticas, movimientos sociales y sobre todo independientes que participan en esta campaña, que es la campaña de Chile Digno, el programa de Chile Digno, que el candidato Jadwe encausa, digamos, y es el que lidera este proceso colectivo. Pero no es la candidatura del Partido Comunista, como algunos queriendo despertar ese sentimiento anticomunista heredado de la dictadura, digamos, han querido plasmar. Pero hoy día tenemos una ciudadanía mucho más despierta, que no se deja engañar y que sabe que ese pueblo simple, ese pueblo sencillo, ese pueblo que pensó que ya no podía confiar en la política porque sus sueños estaban postergados, hoy día ven en Daniel Jadwe una real posibilidad. Anita. Y eso que vibrar y palpar en los territorios, bueno, es lo que yo espero que quede plasmado con una gran participación y un gran triunfo este domingo 18. Bueno, y yo te cuento además que en el bloque anterior conversábamos también en este programa junto a Karina Oliva, y ella decía, bueno, entre hartas cosas, porque también hizo un mea culpa bien importante, pero decía que quizás uno de los factores que había incidido en que ella no pudiera convertirse en gobernadora tenía que ver con los votos de, particularmente el distrito 11, las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, y que, bueno, ahí recordábamos también son las comunas donde ganó el rechazo en el plebiscito. ¿Tú crees que quizás podría generarse un escenario similar durante este periodo de primarias, entendiendo además que, y un poco tomando aquí la conversación con Karina Oliva, ella decía, bueno, el miedo se apoderó quizás de esas comunas y por eso votaron en esa oportunidad por Claudio Rego? ¿Tú crees que podría ocurrir un escenario parecido en esta oportunidad? Yo comparto la preocupación en el sentido de que esas tres comunas, los que habitan esas tres comunas, son muy disciplinados y van a votar porque están muy conscientes de los privilegios que tienen, ¿cierto? Y los que no quieren perder, y por eso se levantan a votar con todos sus privilegios para no perder esa situación, ¿no? Pero justamente esperamos que se haya podido despertar esta conciencia, que esta experiencia que tuvimos en la elección de gobernadores haga despertar la movilización, que no basta contar de acuerdos de la casa, ¿cierto? Sino que aquí hay que levantarse e ir a votar. Y entender que eso es verdad. Sabemos que la derecha es disciplinada, vota en masa, porque justamente defiende su privilegio. Entonces el llamado es a entender que aquí tenemos la posibilidad de avanzar en nuestros sueños, de avanzar hacia un Chile más justo, de avanzar a este Chile que conversa con lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, ¿cierto? En este momento fundacional, en que necesitamos, por lo tanto, un gobierno que acompañe este proceso, y vamos a necesitar un parlamento también que acompañe este proceso. Así que yo lo veo con mucho optimismo, y creo que estamos realmente llegando a un momento de mucha esperanza después de haber pasado por este difícil momento desde el 18 de octubre, con todo esto hermoso que tuvo el despertar, pero con toda la grave vulneración de derechos humanos, con las víctimas de trauma ocular, con los presos que tenemos todavía, que no pueden ser olvidados en el contexto de esta campaña. Respecto a eso mismo, yo quería preguntarte también por las declaraciones de Daniel Jadwe sobre este tema que tú estás recién mencionando, el tema de los presos de la revuelta, como se le ha llamado, y aquí están estas declaraciones para que las comentemos. Mire, Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la ley antibarricadas que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país gracias a él, gracias a su conglomerado. Entonces yo le pediría a Gabriel un poco más de humildad, porque en este país que él condena con tanta gravedad no hay todavía ningún globo ocular
desechos, no hay gente asesinada por camiones que les pasa por arriba de la cabeza, y yo pido que nosotros nos preocupemos de lo que pasa en Chile. Yo lamento que Gabriel esté mucho más preocupado de lo que pasa en Cuba que de lo que pasa en nuestro país, y que gracias a él tengamos hoy día presos políticos en Chile. Yo espero que esto lo podamos resolver, a pesar de que ahora no basta. Ahí están las declaraciones entonces de Daniel Jadwe, que dice que, bueno, gracias a Gabriel Boric por su voto, dice que hay presos políticos en Chile. ¿Cómo tomas tú esas declaraciones? ¿Compartes esa visión? Quisiera hacer un matiz, ¿no? Quisiera hacer un matiz. Evidentemente que es cierto que se votó la ley antibarricada, que el Frente Amplio la votó, pero también sabemos que reconoció que fue un error, ¿ya? Pero fue un error que tuvo consecuencias, porque, claro, ellos apostaban a poder aprobar en general y después rechazar las indicaciones que eran más complicadas, pero no supieron calibrar políticamente esto, que no tenían la fuerza para rechazar las indicaciones. Por lo tanto, es correcto lo que dice Jadwe en el sentido de esa responsabilidad, pero también hay que hacer el punto de que pidieron disculpas. Ahora, las disculpas no echan para atrás el daño que eso ha provocado, ¿no? Y en ese sentido, también hacernos cargo de que quizás hay que tener más responsabilidad y conciencia y calibrar mejor las fuerzas políticas antes de hacerse parte de una votación como aquella. Creo que es una lección que Gabriel nunca va a olvidar, y me parece que es un aprendizaje político de madurez que tiene que hacer. Así que, y también, bueno, cierro diciendo que efectivamente parece que tenemos esta explicación de mirar mucho más lo que pasa en otras partes que darnos cuenta de las situaciones que se provocan dentro de vulneraciones dentro de nuestro propio territorio nacional. Pero hago ese matiz también, sí. Yo creo que el pedir disculpas sí fue un gesto de nobleza. Muy bien, pues Anita, tenemos que ir finalizando esta conversación, el tiempo corre, así que te vamos a dejar también para que continúes con tus actividades, pero queremos agradecerte por este contacto aquí en Cadena Nacional. Como siempre, un gusto conversar contigo. La verdad es que muy contenta, esperamos que todos participen este domingo, que vayan a votar, porque estoy segura que venceremos y será hermoso. El llamado entonces a votar de Ana María Gazmuri. Muchísimas gracias por este contacto con Cadena Nacional. Nosotros también nos vamos separando, nos vamos despidiendo porque vamos a ir finalizando este capítulo del día de hoy. Mañana nos reencontramos a las 12 de la noche en punto con más Cadena Nacional a través de, por supuesto, la pantalla de Vía X. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao.